Hola Tropilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues tenemos aquí un paisaje precioso. Creo que hoy también estuvieron jugando con el clima. De hecho, me habéis dicho algunos de vosotros que no es normal el calor que está haciendo en esta época del año por esta zona. Normalmente estáis un poquito más fresquitos. Entonces, bueno, a ver, el tema de la ingeniería climática es un tema, es un gran desconocido. Y además es un tema que cuando se trata se aborda mal, se aborda con pocos datos y de una forma poco seria. Entonces, lo que aquí vamos a intentar hacer es empezar a documentar las cosas, empezar a decir lo que sabemos, lo que podemos jurar ante un tribunal, digamos, para que la gente empiece a tener claro de qué estamos hablando y la gravedad, el nivel de gravedad de lo que estamos viviendo históricamente, además de los últimos 40, 50, 60 años, un poco más quizás. Vale, entonces a mí me gusta empezar, a ver si churula esto, me gusta empezar con un representante de la EMET, que es, bueno, es uno de los brazos de desinformación del Sindicato del Crimen, más conocido como Gobierno de España, perdonadme porque soy un poco heavy usando terminologías. Entonces, esta institución, a través de sus delegados y sus representantes, lo que hace es mentir, decirle a la población que cosas que existen no existen. Y bueno, vamos a ver cuando a él le preguntan sobre las quejas de los agricultores que están diciendo nos están secando los sembrados, no llueve, nos están disolviendo las lluvias. En este caso además se estaban quejando de los cañones famosos de yoduro de plata y todo eso, que es geoingeniería a nivel amateur, nivel básico, no es una gran geoingeniería, ¿no? Entonces directamente este hombre lo niega todo, él dice no está científicamente demostrado que la ingeniería climática o que haya una forma de evitar que llueva, ¿no? No hay una forma de evitar que llueva. Entonces vamos a ver con qué cara dura lo dice y luego os voy a dar la sorpresa. A ver. Bueno, pues esta es la denuncia de la Federación de Cooperativas Agrarias y hoy vamos a analizar este asunto con el delegado territorial de la EMET, con Juan Esteban Palenzuela. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, ¿qué base científica tiene todo esto? Pues el hecho de que desaparezcan las nubes utilizando técnicas de siembra mediante aviones, avionetas, etcétera, no tiene base científica alguna. No tiene base científica alguna. No lo digo yo, lo dice la AEMET, ni siquiera AEMET, sino la Organización Meteorológica Mundial, que es la referencia para este asunto de la modificación artificial del tiempo a nivel mundial. La siembra de nubes, que consiste en introducir partículas en las nubes para que se produzca más lluvia, se reduzcan los efectos del granizo o se puedan disipar incluso algunas nieblas a nivel local en algún aeropuerto, es una técnica que, como efecto, digamos, colateral, lo que produce efectivamente es la desaparición, la atenuación de la nube, pero a cambio de que se produzca precipitación. Ajá. Efectivamente. O sea que no tendría el efecto que dicen los agricultores de que no llueve o que estarían detrás estas avionetas o estas prácticas de la sequía que sufrimos ahora mismo aquí en la región. Efectivamente. ¿Hay algún indicio, alguna prueba, alguna evidencia de que esta práctica existe? Vamos a ver, prácticas, por ejemplo, para atenuar el tamaño del granizo, los efectos del granizo, son prácticas que se vienen haciendo desde hace décadas, pero son, digamos, para eso, para reducir el tamaño del granizo, no para disipar las nubes, para que desaparezcan las nubes, ni para evitar que llueva. Bueno. Habéis visto, efectivamente, para este gran hombre no está demostrado científicamente que se pueda manipular el clima más allá de quitar bancos de niebla en algunos aeropuertos o evitar el granizo, ¿no? Él niega que se pueda manipular el clima a gran escala o evitar las lluvias, ¿no? Vale, pues entonces, a ver, lo que él ha explicado es muy grave porque la manipulación climática es algo que está documentado, que está estudiado, que se ha investigado. La primera patente data del siglo pasado, del siglo XIX, finales del siglo XIX, y se ha estado manipulando el clima tanto para bien como para mal, ¿no? Entonces, que este hombre diga que no se puede evitar las lluvias, que no se pueden disolver nubes, que no se pueden romper tormentas, obviamente es una mentira flagrante.
Este avión en Sao Paulo, en Brasil, se bombardean las nubes. Intentan frenar las lluvias, intentan frenar las lluvias, intentan frenar las lluvias durante la celebración de las fiestas de carnaval. Desde ayer y hasta el próximo día 26, este aeroplano va a desplazar las precipitaciones, previstas en la zona hacia embalses de agua con el uso de radares y de otros equipamientos. Es decir, otra prueba. Patentes. ¿Hay patentes que se utilizan para la manipulación climática? Bueno, la primera patente ya hemos visto que es real, hemos visto notas de prensa, artículos de periódico de la época, donde se habla claramente de que sí, estamos manipulando el clima, sí, estamos provocando días de sol y además, si tú me pagas, yo te fumigo todo, te quito todas las nubes y tú tienes una semanita de vacaciones, ¿vale? Ahora vamos a ver las patentes. La primera patente es del año 1891, finales del siglo XIX. En este caso es una de las patentes entre comillas buenas porque era para hacer llover, era para intensificar las lluvias, ¿no? Realmente no se usó para bien porque esta misma patente se utilizó luego en la guerra de Vietnam para prolongar el monzón y provocar destrozos en las filas del supuesto enemigo, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra patente, esta es del año 72, que básicamente es de óxido de plata. Otra patente del año 77, también para generar aerosoles para la modificación del tiempo, la siembra de nubes, ¿vale? Esto es real, esto está en Google Patent, cualquiera puede comprobarlo, los números de patentes, yo solo he cogido 2 o 3, ahí, pero más de 200. Esto en concreto es óxido de plata. Luego tenemos esta que es muy interesante, materiales microencapsulados. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho, junto con Pablo Arabia, hicimos una investigación, encontramos un laboratorio, hicimos una prueba de agua, que en concreto la cogí yo, en la zona de Guadalajara, tuvimos que esperar 4 meses a que lloviera porque no cayó una sola gota, y para nuestra sorpresa dio negativo. De todas formas ya hablaremos en el programa de Julio García de esto. Dio negativo a los principales metales que nos esperábamos encontrar. Sin embargo, hablando con el laboratorio, nos dijeron algo bastante inquietante, y es que seguramente lo que estaban ellos utilizando era los mismos metales de siempre, pero microencapsulados. Y cuando me dijeron eso, que podían estar envueltos en una película orgánica que lo hacían indetectable a las pruebas de laboratorio, se me encendió la bombilla y me acordé de esta patente. Son tan sofisticados que microencapsulan, precisamente para que cuando nosotros hagamos análisis, o las empresas, o los ayuntamientos, o quien sea, haga análisis de la calidad del agua, no aparezca el bario, no aparezca el aluminio, no aparezca el estroncio, ni los venenos que hay en el agua de lluvia, ¿vale? Y que luego sí se disuelven en nuestros cuerpos. Bueno, más datos. En el año 1979 se comienza un caballo de Troya, yo lo llamo caballo de Troya, conocido como PIP o Proyecto de Intensificación de Precipitaciones. Esto fue un proyecto que básicamente impulsó la Organización Meteorológica Mundial, que es un poco un sindicato de crimen muy parecido al de la Organización Mundial de la Salud. Y entonces ellos lo que hicieron fue utilizar al títere gobierno español de aquel entonces para decirles, oye, vamos a empezar a modificar el clima en vuestro país, vamos a empezar con la geoingeniería, entonces vamos a decirle a la población que se va a comenzar un experimento. Ya llevamos 80 años haciendo, pero vamos a hacer un experimento, ¿vale? Entonces lo llamaron Proyecto PIP. Supuestamente la única función que tenía era hacer llover. Bueno, el experimento se realizará durante un periodo de unos 8 años. A partir del 1 de enero del 79 o de una fecha próxima a la misma, con tiempo adicional antes y después de ese periodo para la adecuada preparación del experimento. Bueno, básicamente duró 8 años, supuestamente duró 8 años, luego se prolongó. Y bueno, aquí es cuando habla de la inmunidad para los implicados en esto. Aquí vemos a la Benemérita ya con esas preciosas estelas de fondo, ya en la época, no sé si se ven aquí, están por arriba. Ya vemos que ya empezaba a verse el cielo tal y como lo vemos hoy día. Y bueno, el proyecto PIP arrancó en Valladolid. Valladolid tuvo el extraño honor de ser el lugar donde comenzó este crimen contra nuestro ecosistema y nuestro pueblo. Y el futuro de Valladolid, pues ya lo vemos hoy día recurrentemente en todas las noticias, ¿no? La sequía arrasa con el 50% de la cosecha de Valladolid. Así será el clima en Valladolid en 20 años, menos heladas y veranos extra largos. Y luego, en el año 1986, habíamos visto que primero hicieron el PIP,
Nada más, el mismo año que terminó el proyecto PIP, el experimento o supuesto experimento PIP, arrancó esta propuesta de BOE, este BOE se aprobó, que es el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Es decir, por primera vez, nada más terminar el experimento, ya querían reglamentar cómo y cuándo se modificaba el clima en nuestro país, ¿vale? El mismo año. Y dice, la fase atmosférica del ciclo hidrológico solo podrá ser modificada, de entrada ya lo que dijo el tío de la EMET ya está mintiendo, porque sí que puede ser modificada, lo dice en el BOE, en el año 86, modificada artificialmente por la Administración del Estado o por aquellos a quienes ésta autorice. Por eso tenemos aviones de la OTAN sobrevolando nuestro espacio aéreo y violándolo, ¿vale? Toda actuación pública o privada tendente a modificar el régimen de lluvias deberá ser aprobada previamente por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a propuesta del organismo de Cuenca. Cuando los procedimientos empleados a los efectos de este artículo impliquen la utilización de productos o formas de energía con propiedades potencialmente adversas para la salud, se requerirá el informe favorable de la Administración Sanitaria para el otorgamiento de la autorización. Esta va a ser la piedra angular de nuestra investigación. Las consecuencias que esto ocurra o no ocurra pueda tener sobre la salud humana. Y, todas las pruebas que vamos a presentar va a ser en base a esto, ¿vale? Agresiones. ¿Para qué se ha utilizado la real manipulación climática? Bueno, como dije antes, en la guerra de Vietnam, en la operación POP-A, se utilizó para prolongar el monzón e inundar las vías de entrega de raciones, de armamento al enemigo, ¿no? Luego, aquí tenemos un escándalo que ocurrió a mediados de los años 50, en el que se liberó la información, hubo una investigación de que el ejército de Estados Unidos estuvo fumigando a la población civil de San Luis para, supuestamente, probar una nueva tecnología química, de guerra química. Esto fue un escándalo, esto es real, esto se ha reconocido a nivel gubernamental. Hay una lucha social muy grande porque de aquí quedaron muchas personas, bueno, murió mucha gente y mucha gente ha quedado gravemente, o sea, con problemas muy graves de salud a través de estos químicos, ¿no? Básicamente porque el sulfuro de cadmio, como ya dijimos en el programa de Julio García, el cadmio tiene unas consecuencias para la salud devastadoras y además, curiosamente, coincide con los síntomas de las gripes. Bueno, aquí tenemos la misma noticia en el Daily Mail, ¿vale? Y luego tenemos otro ataque contra la población civil, también hecha por el mismo ejército, pero esta vez fue en Inglaterra. En unos 10 años, entre el 64 y el 73, se hizo una prueba de guerra química y bacteriológica. Esto fue sobre la población, sobre la costa este de Inglaterra. De aquí salió muy beneficiada la industria farmacéutica, porque se liberaron agentes químicos que luego coincidían con medicamentos que iba sacando la industria local, ¿vale? Entonces aquí, cuando se destapó este escándalo, había una trama en la que esto lo había hecho el ejército, pero también había estado implicado a algunas empresas farmacéuticas. Vamos viendo cómo funciona el tema y lo maravillosos que son nuestras autoridades, cómo se preocupan por nosotros y nuestros ejércitos, sobre todo. Bueno, en el año 1978, hablando de que todo esto es una imaginación y nosotros no estamos aquí ni estamos diciendo nada, porque todo esto es conspiranoia, tenemos que en el año 78 el Congreso de los Estados Unidos emitió un informe devastador. Conocido, bueno, el título es Modificación del tiempo, programas, problemas, políticas y potencial. Eso es lo que les gusta a ellos, el potencial. ¿Qué conclusión sacó este informe? Os lo voy a leer, la traducción, porque es increíble, ¿vale? Esto es oficial, esto nadie lo puede negar, nadie, ni los medios, ni los expertos, ni los de AEMET, ¿vale? La conclusión del informe fue: la siembra de nubes es los avioncitos que veis, las estelitas estas, ¿vale? Las cuadrículas. La siembra de nubes ha sido responsable de la gran sequía de 5 años en el nordeste de los Estados Unidos. Secciones aisladas en el nordeste han experimentado 18 años de sequía debido a la siembra de nubes. Los disturbios climáticos en el Atlántico Sur han sido eliminados y han reducido la lluvia de la costa este en un 30%, lo cual es necesario para que la agricultura sea exitosa. Obviamente esto les favorece a ellos para plantar ciertas cosas de secano. El ganadero lechero promedio en la costa este, que vive en un área de siembra de nubes, ha promediado una pérdida financiera neta debido a la siembra de nubes. Las pérdidas en la producción agrícola en el condado de Franklin
por sí solas han ascendido a 50 millones de dólares. Estamos hablando de los años 50, imaginaos la cantidad de dinero que era. Cuando se agotan los efectos de la siembra, se producen nebulosas causando inundaciones, destruyendo cultivos, edificios y ahogando personas y ganado, psicópatas. La siembra ha sido responsable de los serios problemas de contaminación del aire. El retraso mental, ojito con esto chicos, el retraso mental y la locura son atribuibles a los productos químicos de siembra de nubes. El envenenamiento de toda la materia viva está directamente relacionado con la siembra de nubes. El efisema es 3 veces más alto en áreas de sembradas de nubes intensas. El cáncer es virulentemente desproporcionado. Las pérdidas financieras de la agricultura y de la industria relacionadas se encuentran con los miles de millones. Estamos hablando de una época muy anterior, ¿no? Los árboles forestales y los huertos cultivados están muriendo a causa de las reacciones químicas que tienen lugar en el aire debido a la adición de agentes de siembra de nubes. Esto es algo que nosotros llevamos mucho tiempo denunciando, que están muriendo los árboles, pero en enormes cantidades precisamente porque estas patentes, cuando llueve, llegan a las raíces y colapsan el sistema radicular. Es como un colador, ya no pueden absorber los nutrientes, sobre todo el aluminio. La atmósfera se ha vuelto completamente biológicamente incompatible con toda materia viva que incluye animales, plantas y humanos. Gracias, antivirus. El Tri-State informó que solicitó al presidente de los Estados Unidos que anuncie la prohibición de la siembra de nubes en las montañas de los Apalaches y la llanura costera atlántica durante 3 años, menos mal, o hasta que se establezca una comisión reguladora federal para permitir que la economía se recupere. Es decir, durante 18 años estos grandísimos hijos de Putin, con perdón de Putin, se dedicaron a destruir vidas, matar personas, destruir economías, destruir la agricultura, y luego cuando terminaron y hicieron un informe, lo publicaron diciendo sí, lo hemos hecho y toda esa gente muerta, todos estos negocios, toda esta miseria que hemos provocado, no pasa nada, era un experimento. Vamos a esperar 3 años para que se recupere un poco la economía, ¿vale? Y luego volvemos. Oficial. Regulaciones. Mientras todavía siguen diciendo que no existe la geoingeniería y que lo que está ocurriendo en el cielo no es manipulación climática, ya en el año 1977 habían países que estaban firmando tratados para no joderse entre ellos. Por ejemplo, estamos hablando del Tratado ENMOD, de Modificación Ambiental de las Naciones Unidas, donde los países que lo firmaron se comprometían a no agredirse mutuamente mediante la manipulación del clima, es decir, provocando sequías severas, provocando calentamiento, o grandes granizadas, ciclones, huracanes y todo lo que se puede hacer. Básicamente, bueno, me he quedado con este hiperresumen, que es evitar la manipulación que se haga con fines hostiles, causar destrucción, daños o perjuicios a otros Estado parte, cuidado, los que no son parte de esto ya les dan, y tener efectos vastos, duraderos o graves, exactamente lo que están haciendo en España. Los efectos graves provocan una perturbación o un daño grave o notorio para la vida humana, los recursos naturales y económicos y otras riquezas, ¿vale? Entonces tenemos que en el Tratado ENMOD de este año, del 77, ya se estaba regulando la manipulación climática como un arma. Y sin embargo hoy día los medios siguen diciendo que no se puede manipular el clima, que no se puede provocar sequía, que no se pueden erradicar tormentas, que solo vale para disipar tormentas en aeropuertos y el granizo. Métodos. ¿Cómo funciona esta maravilla de la ingeniería climática? Bueno, básicamente la primera parte siempre es la misma. Hace falta una aeronave que disperse aerosoles estratosféricos de alta cota. Los aerosoles pueden ser de muchos tipos. Hay muchos productos químicos que se utilizan, ¿no? Desde el bario, el estroncio, el trimetilaluminio, el yoduro de plata, que es el más conocido, la tele es el único que la tele reconoce, ¿no? Sulfuro, bueno, hay una cantidad de productos, ¿no? Dependiendo de la peligrosidad, estos aerosoles tendrán mayor o menor consecuencia para la salud humana de las poblaciones que están debajo. Entonces, cuando estos aviones hacen su trabajo, más o menos dejan el cielo, pues como lo vemos todos los días, un poquito más, un poquito menos, ¿no? Entonces, todas estas líneas, que además lo hacen, como dijo Josefina Fraile, la ex eurodiputada que denuncia la manipulación climática, utilizan un tratamiento de rejilla muchas veces, ¿no? Que es el más económico, el más efectivo, ¿no? Sobre todo cuando hacen grandes fumigadas para buscar lo que ellos llaman saturación o cúpula. Estas estelas luego se expanden, se abren y se tocan unas con otras formando una pátina, un velo blanco, y este velo blanco es lo que produce lo que nosotros llamamos el efecto invernadero químico, efecto invernadero inducido.
cuando la luz entra no puede salir. Es básicamente como si convirtieran a todo el país o a todo el mundo en una especie de invernadero. Entonces, de esta forma química, calientan. Cuando ya están las estelas abiertas y ya está todo el cielo blanco, ya, que de hecho no hay ni una sola nube real, es todo patente, ¿no? Entonces entran en acción los maravillosos calentadores ionosféricos, o los radares, tal y como decía la secta en su telediarreo, ¿no? Entonces, estos calentadores, estos radares, como bueno, está la tecnología HARP, que todo el mundo la conoce, la NexRad Doppler, hay muchas tecnologías, los rusos tienen la Sura. Básicamente son radares que emiten unos patrones de ondas, pum, 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 y esos patrones lo que hacen es que bombardean la atmósfera, la sobreexcitan, la calientan, por eso se llaman calentadores, y entonces se producen, bueno, aquí vemos imagen satelital, como estos patrones van rompiendo, ¿no? Van rompiendo las nubes, las van deshaciendo, ¿no? Y luego las teledirigen, así es como luego se las llevan, porque cuando la nube se mezcla con esta patente, con este polvo, ¿no? Con esta bayeta, como lo llama nuestro compañero Helios Colera, una bayeta de nubes. Entonces, cuando se mezcla, todo el agua se queda mezclada con estos metales, que además son fácilmente manipulables por las ondas, y entonces el radar se puede llevar esa carga al mar, para que descargue en el mar y no descargue en tierra. Aviones modificados. Bueno, hay muchísimos aviones. Cada vez que nosotros grabamos vídeos, hacemos denuncias y todo eso, estamos hablando de cientos, quizás miles de aviones que de pronto aparecen, dejan el cielo absolutamente infestado de estelas químicas y luego desaparecen. Y de todos esos aviones no vemos ninguno. Tenemos aplicaciones oficiales como el Flyradar, y quizás yo tengo 7, 15 aviones sobre mi cabeza a tiempo real. Abro la aplicación y encima mío no hay ni un solo avión. ¿Qué significa? Que están todos con el transpondedor apagado. Eso no puede ocurrir. Eso significa que son aviones militares, aviones de la OTAN, aviones que están ahí y no deberían estar, ¿vale? Entonces, para que la modificación climática también se haga con aviones civiles, sobre todo Boeing y todo esto, pues existen patentes. Por ejemplo, está la famosa patente Welbach, que lo que hace es que te cogen un avión normal, una aerolínea normal, y al avión le pueden hacer unas ligeras modificaciones, además resulta bastante económico, para que en los vuelos regulares, sobre todo las líneas de bajo coste, por eso son de bajo coste, te dejen por lo menos las líneas maestras, ¿vale? Bueno, esto es muy sencillito, hay muchas patentes, aquí tenemos otra patente, esta es del año 75, además son viejas, bueno, aquí tenemos aviones dispersando por la parte trasera, este es un avión del ejército. Más patentes, esta sería un detalle de la parte trasera. Todo esto son datos cotejables, ¿vale? Luego tenemos la parte más interesante, que es la que más nos interesa a nosotros, que es la parte de la modificación del sistema de fuel dumping de los aviones. Todos los aviones tienen un sistema conocido como fuel dumping. En las alitas hay un pitorrito que lo que hace es que cuando el avión por alguna emergencia tiene que soltar combustible, entonces se activa este mecanismo y empieza por ahí a soltar combustible, ¿no? Bueno, pues estos cachondos descubrieron la forma de mezclar la patente de manipulación climática para que cuando el avión activa el fuel dumping también salgan los secantes, los elementos químicos higroscópicos que van a reventar una tormenta en el caso de que el avión tenga esa misión, ¿no? Y bueno, hoy día vemos a todos los aviones en función de emergencia, porque los oficialistas y los telediarreos lo que dicen es que no, es que los conspiranoicos de las chemtrails lo que dicen es que los aviones están fumigando, cuando en realidad cuando nos mandan fotos y vídeos es que están haciendo fuel dumping por una emergencia. Bueno, entonces tenemos todos los días el cielo saturado de emergencias de aviación, ¿no? Bueno, esto es una imagen de la NASA donde se ve como un avión está probando todas las salidas de fuel dumping. Y bueno, aquí activistas y aficionados han captado imágenes de aviones que, vamos, esto ni es fuel dumping ni hostias. Esto es directamente aviones que tienen una enorme cantidad de dispensadores y lo que están haciendo es meterle tralla. Estos son sobre todo los aviones que van dejando una estela gordísima con una apertura muy grande. Fijaos, estos no son dos saliditas de nada, esto es un avión que está equipado. Aquí se ve perfectamente cómo este avión está equipado con una enorme cantidad de dispersores para manipular el clima. Este en concreto me llamó la atención porque la estela más grande que yo he visto en mi existencia, creo que fue en el año 2019,
y fue un avión de transporte que pasó entre Madrid y Guadalajara, dejó una estela que cuando se abrió medía kilómetros. Tuve que salirme de la autovía para grabar, bestial. Y me llamó mucho la atención porque Cargolux también es una empresa de transporte y fijaos esta foto no sé, ¿para qué utilizarán estas empresas de transporte estos dispersores? Bueno, esto es una foto más antigua, esta era al principio, ¿no? En los orígenes, cómo se estaba experimentando para sembrar las nubes. Ellos lo llaman siembra de nubes, ¿vale? Aunque realmente no siembran nada, lo que hacen es cargárselas. Bueno, aquí es un avión captado utilizando el fuel dumping. Y esto es un avión que alguien le puso un tapón de corcho y se quedó sin chicha. Tendría que volver otra vez a Naciones Unidas y decir, chicos, tenemos problemas, we have a problem. Bueno, los radares. Los radares, pues nada, bueno, en España los lleva Indra, otro bracito del crimen organizado, los lleva Indra. Los primeros EVA, yo me acuerdo que el ejército americano se los regaló a España. Realmente no sabemos qué demonios estaban haciendo con los EVAs, pero básicamente la función de los radares es lo que hemos visto antes, que es emitir ese patrón de ondas, ¿no? Para electrificar y mover, ¿no? Las nubes, deshacerlas y todo eso. Tenemos imágenes de satélite, bueno, ya sabemos que la NASA es una gran consumidora de globos de helio y los satélites en realidad están suspendidos en globos de helio, el resto es blanquear dinero. Y bueno, se van cargando tormentas. Aquí tenemos, por ejemplo, la isla HARP, perdón, la instalación HARP, donde se ve claramente, o sea, esto es una evidencia tremenda, donde desde la instalación de antenas HARP se está bombardeando con esta presión, ¿no? Con este calentador. Aquí vemos como primero han machacado con las estelas de los aviones y luego han encendido los calentadores y entonces automáticamente el cielo se queda como a rayas, ¿no? Más o menos así es como quedaría. Esto sería una comparación. Hay un pequeño vídeo, no sé si se va a ver si se ve. Sí, se ve. Para que más o menos se vea, se ve como el culo, pero bueno. Pero más o menos se ve el parecido, ¿no? Para que la gente vea que son ondas, es que son ondas. Y bueno, al final sirve para esto, sirve para coger una nube y cargársela. La destruyen y se la llevan. O directamente, la mayoría de las veces desaparece, a no ser que sea una tormenta muy grande. Si es muy grande, ya se la tienen que llevar. Y el resultado es lo que solemos ver. Si os fijáis, esto lo vais a ver prácticamente todos los días, sobre todo si hay nubes. Lo vais a ver, ¿no? Este es el panorama, vemos ahí las ondas perfectamente. Luego además, hoy día con la tecnología 5G, que bueno, el 5G básicamente es una tecnología que era una tecnología militar rusa, con lo cual no es apta ni ha sido nunca apta para el consumo humano, pues la manipulación climática ya prácticamente no necesita ni siquiera un HARP. O sea, básicamente con las antenas 5G están convirtiendo a las ciudades en grandes zonas de emisión de ondas que ni de chiripa, se nos pone una nube encima. Bueno, produce grandes aberraciones en el cielo, destrucción de nubes. Esto era una nube que quedó totalmente destruida y fragmentada. Y esto es una cosa que os quería enseñar porque esto me enteré hace como 4 o 5 días, hablando con unos compañeros, con Carmen. Me dijo que en Cullera, en Valencia, si ponías el radar, la visión de radar de la página web de Windy, podías ver estas ondas. Y efectivamente lo hice y lo vi. Si veis, en Valencia, en algún punto de Cullera o cerca de Cullera, hay algo que está emitiendo, ¿veis como una roseta? Está emitiendo, ¿vale? Entonces, bueno, es relativamente fácil de detectarlo, hay que estar un poco encima. Etileno dibromida. Habíamos hablado de las patentes, ¿vale? Y de los componentes que suele llevar, y este es especialmente bueno para identificar si nos están fumigando o no, aunque no necesariamente. Y es el etileno dibromida. Básicamente es un combustible que lleva ya muchos años prohibido porque provocaba serios problemas para la salud, sobre todo síntomas parecidos a la gripe. Y entonces se distingue porque el color hace colores como del arco iris, como cuando veis en la gasolinera un charco de agua y hay derramada gasolina, esos colorines así como de arco iris, ¿vale? Se distingue por eso. Y estamos viendo continuamente en el cielo rastros de etileno dibromida. En la misma estela de vapor de agua, como dicen los medios oficialistas, parece que ya de por sí lleva etileno dibromida, ¿no? Porque ya sale, ¿no?
Entonces es bastante habitual, también habitual ver en esas estelas, en estas marañas que ellos hacen, cómo se empiezan a ver los efectos del etileno dibromida, ¿no? Esos colores del combustible, un combustible muy nocivo para la salud, muy peligroso. Aberraciones. A raíz de la manipulación climática, pues el cielo se convierte en un Netflix donde podemos ver todo tipo de aberraciones y de fantasías, ¿no? Cosas que no tienen ningún sentido. Vemos, por ejemplo, cómo la refracción de la luz ya no es la misma, cómo hay cortes, hay franjas en la refracción de la luz. Vemos de pronto que se forman cúmulos rectangulares en las nubes que están completamente harpeadas, están con los patrones de ondas, ¿vale? Todo tipo de barbaridades. Aquí, por ejemplo, es como una zona de vacío con una nube fuertemente harpeada y que al mismo tiempo ha tenido un cambio de presión, con lo cual esto es como si en un plato con agua y aceite echamos una gotita de Fairy y así ¡pum! Bueno, pues algo muy parecido, ¿no? Esto es una aberración climática. Todo tipo de cosas. Aquí, por ejemplo, vemos un cielo con saturación de metales, con encendido de calentadores ionosféricos que ya han dispersado probablemente una tormenta o un cúmulo nuboso, y luego pasa un avión que no está fumigando, que va con los reactores y va chupando aire y deja un corte limpio, claro, porque es todo metal, entonces deja un corte limpio. Esto me lo pasó una amiga de Argentina, Alicia Coleto, un sol fucsia, literalmente. Sacaron dos fotos. Esta es una foto que fue sacada, no sé si en Buenos Aires, y esta fue otra foto que sacó su hija en otra ciudad. La misma, o sea, distintas fotos del mismo fenómeno. Esto fue un día en concreto, tremendo, un sol fucsia, ¿vale? Esto también es como resultado de los aerosoles que pueden estar dispersando en el aire. Esto no es normal. Luego está el fenómeno de las black line. Las black line son esas misteriosas sombras que aparecen de pronto, ¿no? Y esto probablemente se debe a la saturación. Si os fijáis, cuando hay una fuerte dispersión de aerosoles que estáis viendo continuamente, ¿vale? Y se forma toda esa pátina blanca, de pronto el cielo es como un espejo. Ya el cielo es como si tuviera un plástico, empieza a hacer calor, quema, ¿no? Es muy desagradable. Y entonces cuando ya van pasando aviones, ya de pronto se ve que dejan la sombra arriba, ¿vale? Ya es como un espejo, ¿no? Y es un fenómeno bastante curioso, bastante inquietante. Aquí veis lo bien que se aprecia. Este es bastante curioso porque el avión todavía no ha pasado y la línea negra va por delante. Y el avión todavía no ha llegado, ¿vale? Va por delante la línea negra, ¿no? Una aberración tremenda. Aquí también. Aquí fijaos, increíble, ¿eh? Y aquí también otro avión que todavía no ha pasado y ya está la línea negra por delante. Bueno, cortes quirúrgicos, de pronto, un frente tormentoso se disuelve, se corta, se abre, se harpea, ¿no? Con ondas y ¡pum! Y un corte quirúrgico, ¿no? Otra aberración clásica. Aquí tenemos como al llegar a la costa, como no dejan que llueva, forman un anticiclón químico, lo que hacen es que mantienen a las nubes a raya, ¿vale? Para que no entren a la península. Nubes cuadradas. La naturaleza fabrica cosas cuadradas, todo el mundo lo sabe. Bueno, pues estos son nubes cuadradas. Nubes cuadradas, ¿vale? Patrones de ondas. Esto es tecnología, esto nadie lo puede negar. Si un meteorólogo me dice que esto es normal, o es gilipollas, o está en el ajo, ¿vale? No hay otra respuesta. Las dos también, sí, las dos. Más nubes cuadradas, me encantan las nubes cuadradas. Más nubes cuadradas. Esto concretamente, además son nubes que las pueden llevar, o sea, una vez que ya están saturadas de metales higroscópicos, con los radares, tal y como decían los de la secta, se la llevan al mar y que descarguen el mar, ¿vale? Y ya no llueve, esa semana ya no llueve. Y ya nos pueden subir los impuestos al carbono. Otra, bueno, esto visto en satélite. Aquí tenemos una estela, esto es otro fenómeno, lo quería poner como ejemplo en el on-off, ¿vale? Esto no tiene ningún sentido, ninguna lógica. O sea, si es una estela de vapor, esto no puede ocurrir, ¿vale? Esto es que apaga y enciende, ¿vale? Increíble. Y dos aviones que van a la misma altura y uno deja estela y el otro no. De hecho, yo he grabado, aunque no lo he incluido aquí, he grabado aviones donde el que está más arriba, el que está más alto, que es el que debería dejar estela por el cambio de temperatura y tal, no deja estela y el que está más abajo deja estela. Y eso yo lo tengo documentado. Bueno,
Esto lo veríamos a nivel de satélite, veríamos como por ejemplo, en este caso la península ibérica está cortada a cuchillo, literalmente no dejan que entre una sola tormenta, las cortan todas de una forma quirúrgica. Vemos aquí en el Atlántico cómo han dispersado aerosoles, además de una forma totalmente salvaje. Ya me diréis qué vuelos normales y corrientes a Latinoamérica hacen esa maraña, es que ahí van en todas direcciones, y de esa forma evitan que las tormentas que normalmente vienen del Atlántico descarguen sobre Portugal y la península, ¿vale? Aquí vemos el corte quirúrgico de un frente tormentoso que además se ve fuertemente jarpeado con los calentadores en la parte superior. Detalles un poco más de cómo es. Aquí vemos a la península, esto fue un verano de muchísimo calor, bueno, vemos la península absolutamente infestada de estelas de aviones en todas direcciones, miles de estelas. Aquí vemos cómo las estelas se agolpan en la zona superior para mantener a raya esa borrasca. Entonces al final la borrasca o se va para Marruecos o se va para el norte, para Europa, ¿vale? Pero por aquí no entra. Aquí vemos una secuencia de cómo eliminan, ¿no?, una borrasca, simplemente expulsándola, ¿no? Todo a base de estelas y calentadores, es muy sencillo. Bueno, aquí también vemos cómo un frente lo evitan, ¿no? Lo jarpean, primero lo atacan, lo jarpean y luego en la península comienzan ya con las patentes, y esas patentes son las que se ocupan de evitar que entre, ¿no? Aquí tenemos una imagen más perfecta. Bueno, y aquí vemos más aberraciones, como los que veíamos de las nubes cuadradas, y más fumigadas. El resultado desde tierra es el que solemos ver, básicamente, que son pues paisajes donde de pronto un día no hay ni un solo avión, no vemos nada, está todo tranquilo, a las rutas aéreas que todos conocemos encima de nuestra casa, el que vive en un pueblo y tal, dice, bueno, pues cada hora pasan 2 aviones y tal, pues de pronto un día tienes 7 aviones sobre tu cabeza, cada minuto, o sea, cientos y cientos y cientos de aviones en todas direcciones, con el transpondedor apagado, indetectables, anónimos, bueno, y estos son los panoramas que suelen dejar. Esto es sobre el mar, ¿por qué fumigan? O sea, quiero decir, ¿por qué viajan en todas direcciones encima del mar cuando las rutas deberían ser rectas, ¿no? De Canarias, yo soy Canarias, ¿no? Bueno, pues de la península a Canarias, venga, pues así, pero no estas marañas que lo que hacen es que, claro, crean una pátina en el cielo. Bueno, es terrible lo que están haciendo, el descaro es terrible. El tema del Flyradar es una herramienta que a nosotros nos ha ayudado mucho a entender cómo funcionan estos psicópatas. Aquí tenemos un avión del ejército que sin embargo no arroja información, que lo que hace es que viene de Europa, normalmente son aviones de la OTAN, y nada, hacen su trabajo en alguna zona y se retiran, ¿no? A través de este programa tú puedes ver cuando un avión deja el trabajo hecho, en este caso sobre Valencia, y se retira. Normalmente son aviones anónimos. Aquí también vemos más ejemplos. Esto es una herramienta muy buena. Si aprendéis a usarla, es gratuita, la descargáis con cualquier teléfono y es muy útil, ¿vale? Polímeros. Esta es la parte más interesante, porque cuando yo hablé con el laboratorio, claro, estábamos todos un poco descorazonados, ¿no? Porque, joder, es que no encontrar nada, estar ahí poniéndole pasta a eso para que al final no se encuentre nada. Bueno, ellos van a seguir con la prueba, van a ver si al final consiguen sacar el elemento microencapsulado, pero sí tenemos algo, y es la tecnología de polímero de carbono. Esto es una patente. Al principio de la manipulación climática lo que hacían ellos era utilizar, y esto está reconocido, es oficial, ¿vale? Ellos lo que hacían era directamente dispersar los metales secantes higroscópicos pues con aviones o con lo que sea, lo dispersaban y eso, el problema que tenía era que se precipitaba demasiado deprisa, con lo cual hacía que la manipulación climática fuera muy costosa y durara poco y habría que estar continuamente encima. Con el tiempo sacaron una patente de polímero de carbono. El polímero de carbono básicamente es como un hilito que lo que hace es que el avión deja una estela, esa estela es la que porta el polvo químico, ¿vale? Y eso luego se expande cuando le empujan con los calentadores, pum, 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 eso ya se abre. Y entonces esto es un soporte maravilloso porque además se jactan de que dura hasta 18 meses, puede llegar a durar hasta 18 meses en el aire, ¿no?
para mantener el efecto de calor, ¿no? de efecto invernadero. Se puede conseguir, yo he visto muchas veces, seguramente muchos de vosotros habéis visto, este tipo de hilitos colgando, si os fijáis, sobre todo cuando haya mucha intervención de manipulación climática. En días posteriores vais a ver unos filamentos muy largos que van entre las farolas, sobre todo en las rejas, en los parques, fijaos muy bien, en todos lados, en los bancos, hay días que es exagerado. Y si los tocáis, son tremendamente pegajosos, y además cuando los rompéis, cruje, es como que cruje, ¿no? ¿Veis cómo son? Bueno, esto es una base muy importante, y lo que yo voy a intentar, voy a ver cómo lo hago, porque me gustaría conseguir una gran cantidad de estos polímeros a través de la gente que pueda encontrar, que pueda ir recaudando, recopilando, para mandarlo a analizar, porque vale, igual pueden evitar que nosotros encontremos algo en el agua, ¿vale? Pero no pueden evitar que analicemos esto. Y de esto sí que se puede conseguir, aunque haya que estar con un palito, dándole vueltas a la valla. Mirad. Dios, mira para aquí, mira. ¡Guau! Después que me digan que son de las arañas. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Están de cachondeo las arañas? ¿Estuvieron de fiesta toda la noche o qué? Y yo no me enteré. Joder, por lo menos que me invitaran. No me jodas. ¡Guau! ¿Cómo está esto? Flipa. No, lo puse yo, ¿sabes? Esto lo puse yo. Alucinante, me cago en la leche. Me voy a acercar un poquito más. Mira la mentira, mira cómo está aquello. Mira. ¡Oh! Alucina, mira cómo está la antena aquella. Me cago en la hostia. Mira, aquí está esto lleno de esos polímeros, ¿no? ¿Vale? Hasta las arañas piensan que son suyas y hacen tela. Mira, Gila. Bueno, este es el de Chemtrail Galicia. Esto fue bestial. Esto creo que fue en el año 2014. Claro, es que al principio, más o menos por esta época, por el año 2014, se veía mucho polímero, bastante. De hecho, en esa época se puso muy de moda la enfermedad de los morguellones en Estados Unidos. Había gente que tenía graves enfermedades por estos polímeros, que además se les metían dentro de la piel, les salían bultos, luego había que operar, bueno, provocaban muchos problemas, ¿no? Con el tiempo esa patente se mejoró y hoy día es bastante difícil ver polímeros, a veces se pueden ver muy bien, a veces consigues un buen pegote, pero ya es muy raro. Esto que vivió este chico ya es muy raro porque ha mejorado mucho la tecnología de ellos. Bueno, esto es otro. Bueno, los medios y la propaganda. Geoingeniería para enfriar el planeta y revertir el cambio climático. Como todos sabéis, las élites utilizan siempre la acción-reacción-solución. Entonces ellos primero te hacen algo y luego te dicen que te van a ayudar. Entonces ellos ya están proponiendo desde hace unos años que hay que utilizar lo mismo que estamos viendo todos los días, lo mismo que ya están usando desde hace 40 años en España, pues lo mismo nos dicen que hay que usarlo ahora para librarnos del cambio climático que ellos mismos están provocando. Es como una distopía bestial, pero está ocurriendo. Y somos tan tontos de no darnos cuenta, ¿no? Bueno, por lo menos la mayoría de la gente. Sí, muchos. Científicos de Estados Unidos rociarán los cielos con partículas reflectantes para enfriar el planeta. Otra gran mentira para continuar con esta agenda. Estos científicos quieren alterar la atmósfera para reducir los huracanes, siempre es por nuestro bien, ¿vale? Aquí, por ejemplo, los medios dicen una cosa muy interesante y es que las estelas de los aviones afectan al clima más que sus emisiones de CO2. Esto fue una ida de olla, por suerte alguien hizo la captura de pantalla antes de que eliminaran al tío, seguramente lo despidieron, pero efectivamente las estelas de los aviones afectan más al clima que el CO2, porque además el CO2 no afecta al clima, eso está demostrado científicamente. Bueno, aquí otro artículo que dice que, bueno, las contrails, o sea, no chemtrails, porque no son químicas, chem de químico, ¿no? Podrían crear una ingeniería accidental. Es que es para matarlos. De cinismo que tienen. Ingeniería accidental. Y además te ponen las fotos que nosotros usamos para denunciarlos a ellos. Es que son la leche. Normalización. La ONU incluye la estela de los aviones como una nueva nube. Esto ya es directamente llamarnos gilipollas y quedarse tan panchos.
Bueno, tenemos que aguantar, chicos. Estas son las nuevas nubes oficiales creadas por el hombre. Entonces te sale una chica con un lenguaje muy paternal, porque eso también forma parte de la ingeniería social, eso está estudiado. Háblale al público como si fuera gilipollas, como si fuera un niño pequeño, de una forma tierna, paternalista, y le vas explicando, no, son las nuevas nubes, y tú, son las nuevas nubes. Vale. Y al final la gente se lo cree. Vamos a llamar a las nubes por su nombre, y te ponen ahí un pedazo de jarpeado asqueroso que ya se ha encargado la tormenta. Y esas son llamar las nubes por su nombre. La increíble belleza de los 12 nuevos tipos de nubes, dice la BBC. Es una preciosidad, yo lo tengo en un póster en mi casa. Un día entre nubes. Chicos, vamos a hacer un día entre nubes. Vamos a investigar la belleza de la naturaleza. Anuncios de coches en el metro. Aquí tenemos, esto me hizo mucha gracia porque sale el avioncito con las estelas y el triangulito Illuminati, que para los más avispados ya sabéis más o menos para qué vale, ¿no? Aquí tenemos a los chiquillos de la cumbre de París, que el Presi quiere cumplir a rajatabla para matarnos a todos. También en la portada del National Geographic, más anuncios de coches, para los niños también hay rayadura mental para que normalicen esta aberración. En los anuncios elegantes de televisiones, más para los niños, fijaros las estelas ahí de fondo para que se quede grabado en el inconsciente de los niños. Mientras nos restringen a nosotros, la Unión Europea, en regadío, por ejemplo, aquí en España, resulta que estamos financiando por parte de la Unión Europea el Plan Verde de Marruecos, que son 26.000 hectáreas de regadío, el Plan Tosca en Egipto, que también es regadío, financiado con fondos europeos, y aquí en cambio se restringe el regadío. Aquí pasa algo, y se han dado cuenta el mundo rural, que yo estuve también el domingo en vuestra manifestación, que hay una serie de agendas globales que pretenden que aquí no produzcamos, acabar y quitarnos el alma, que es la esencia de España, por el mundo rural es la esencia de España. España nació en nuestros pueblos, y esa es la historia de España. Y quieren acabar con ello, porque la gente que está arraigada en el mundo rural, en sus tradiciones, tiene fuerza para hacerle frente. La gente que no tiene identidad, es muy maleable, y es lo que pretenden estas agendas globales, y a los agricultores, a los ganaderos y al mundo rural se lo quieren cargar estas agendas, como la Agenda 2030 que suscribe. Más claro no lo puede decir, y efectivamente, de hecho, este verano muchos habéis enterado de que Iberdrola vació el equivalente a 25 piscinas olímpicas de agua al mar, ¿vale? De los pantanos españoles, dejando zonas en sequía. Y de hecho hubo sequía y hay sequía porque Iberdrola echó toda el agua al mar. ¿Para qué? Según ellos, que es que además lo dicen, no se esconden, es para conseguir precios más competitivos en el mercado. Porque te suben el precio vatio, te lo comparan con el gas y todas esas pírulas que hacen. Y para eso echan toda el agua al mar y vacían los pantanos. ¿Pueden hacerlo? Pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque el Estado les permite, el Estado criminal de España. El Ártico. Arde el Ártico. La ola de calor intensifica los deshielos en Groenlandia y bla, bla, bla. Los incendios de Siberia y Alaska están derritiendo el Ártico. Mueren 200 renos en el Ártico debido al cambio climático. Debido al cambio climático. Increíble pero cierto, se ha alcanzado 31 grados en el Ártico. 31 grados en el Ártico, vale. ¿Qué veo yo ahí? ¿Veis? ¿Veis allí? Igual con el proyector no se ve tan bien. Yo en la foto lo veo perfecto. Está lleno de estelas, ¿vale? El Ártico lleno de estelas. ¿Qué pasa? Hay mucho turismo ahí, muchos aviones, van para Canarias a través del Ártico. Bueno, fijaos, me pongo a investigar y ¿qué encuentro? Efectivamente, fumigan también el Ártico para aumentar las temperaturas, porque ahí están las bases de medición, y luego vendernos que se está calentando el Ártico. Esta gente está enferma, fijaos. El Ártico. Ahí los tenéis. Estelas enormes en apertura, con polímero de carbono y calentadores activados, encendidos. Claro, pues así no me extraña que se caliente el Ártico. Efecto invernadero químico. Y luego te dicen, golpe mortal para el Polo Norte. Estados Unidos no quiso firmar el acuerdo del cambio climático. Estaban cabreados, ¿no? Porque Trump no había querido firmar la cosa esa. Y te ponen aquí una foto de un oso polar que ha sido probablemente disparado con una escopeta, con un rifle en el cuello. Se ve claramente la herida. Este oso no murió por el cambio climático, ¿vale? Son unos psicópatas de mucho cuidado.
Y hablando de psicópatas y problemas de este tipo, las extinciones. Conmoción en Córdoba por la muerte repentina de 72 millones de abejas. Esto fue en Argentina. Bueno, aquí esto es un estudio que creo que fue en una universidad de Almería, aunque no me acuerdo, Pablo Arabia creo que lo tiene, que detectaron que en las abejas estaban encontrando grandes cantidades de aluminio, que precisamente es el componente que más se utiliza en manipulación climática. Esas estelas, la mayoría es aluminio, trimetila de aluminio. Entonces estaban descubriendo que las abejas sufrían Alzheimer, se despistaban, no sabían volver a la colmena o directamente caían reventadas, ¿no? Esto, por ejemplo, bueno, aquí por el tema, cuando calientan, obviamente, los pájaros son los que más sufren. Luego, cuando encienden las antenas, hay mortalidad, sobre todo de pájaros. Luego también hay que tener en cuenta que los pájaros en la minería siempre se han utilizado porque ellos son muy sensibles y detectan. Entonces, si el cielo está saturado de aerosoles con productos químicos, pues obviamente los pájaros caen como moscas. ¿Por qué están apareciendo miles de pájaros muertos en las costas de Alaska? Claro, por el cambio climático, todos lo sabemos. Miles y miles de pájaros reventados a tiempo real cada vez que encienden un calentador o cada vez que enchufan una 5G. El cambio climático acaba con los frailecillos en el mar de Bering. Échale la culpa al cambio climático. Los murciélagos, los polinizadores que también están en riesgo y casi nadie sabe, obviamente, porque si ellos son un radar, un volante. Entonces, obviamente, si les estás contraatacando con radares, pues los animales se despistan. Adiós a los insectos de tu infancia. Esto creo que todos lo habéis notado, que ya no hay los mismos insectos. Quienes tenéis patio o vais por el parque, es que ya no se ven insectos. Antes estaba todo lleno, saltamontes, mariposas. Hoy día cada vez es más raro ver insectos, se ven pocos. Obviamente, ¿por qué? Porque el trimetila de aluminio es un desecante, ¿vale? Entonces actúa como las tierras diatomeas. Si alguno de vosotros tiene granja o tiene gallinas, una técnica muy natural para cargarse, por ejemplo, las pulgas, las garrapatas o los bichos, es esparcir tierras diatomeas, que es muy finita, una tierrita muy finita, un polvito, y esto lo que hace es que cae en el cuerpo del insecto y seca la quitina y el insecto muere deshidratado, ¿vale? Entonces, el trimetila de aluminio es un secante terrible, mucho más que las tierras diatomeas. Entonces, obviamente, cuando esos aerosoles precipitan, la matanza de bichos es tremenda, tremenda. AEMET, Enaire, Indra, las tres Marías. Tenemos la página de AEMET, yo llevo aquí un buen rato dando pruebas, y sin embargo, estos capullos, cuando tú vas a investigar ahí como buen ingenuo, por favor explícame qué es la manipulación del clima, la geoingeniería, solo te sale esto nada más, una única paginita de nada, que bueno, básicamente dice que la manipulación del clima solo llega a dispersar niebla, bueno, básicamente lo que dijo el tipo ese, ¿no? Dispersar nieblas, eliminar granizo por el bien de la humanidad y todo eso, ¿no? Y luego, que lo que tú ves en el cielo, ¿no? Te ponen las fotos que nosotros mismos hacemos, ellos te las ponen para decirte que es estela de condensación. Esto es lo único que explican ellos de manipulación del clima, no te hablan de todas las patentes ni de nada. Y luego, ¿es técnicamente viable fabricar estelas que no sean de vapor de agua? Esto es histórico, con esto va a ir a la cárcel una persona y nosotros nos vamos a ocupar de eso. Y dice, según la estimación de David Insertis en el blog 500 € por un chemtrail, si las estelas consistieran en compuestos metálicos dispersados desde aviones, para obtener una estela de las dimensiones de las estelas persistentes, haría falta dispersar una cantidad tal de material cuyo peso ningún avión sería capaz de transportar. Vale, este soquete lo que está diciendo es, no, claro, es que deberíamos tener un avión cargado de serrín de hierro, de aluminio, de virutas, e ir a paladas soltándolo sobre Madrid, ¿no? Para manipular el clima. ¿Es tonto o se lo hace? Estamos hablando de patentes de nanotecnología. Estamos hablando de un depósito así, en un avión con la patente de Huelvas, un avión de Vueling, de Canarias a Madrid, te puede reventar todas las tormentas de la mitad del país. No hace falta ir con una pala. O sea, esto está mintiendo y esto tiene consecuencias y las va a tener para él, porque además él ha hecho campaña muy fuerte contra nosotros. Enaire. Enaire básicamente es la empresa semi-privada que se ocupa del espacio aéreo español. O sea, ellos son los máximos conocedores de este crimen, de este genocidio,
que se está cometiendo en nuestro país y ellos saben todo lo que está ocurriendo porque ellos son los que llevan el control del tráfico aéreo en nuestro país, ¿vale? Ellos saben lo que está ocurriendo. Y cuando, o tienen que saberlo, obviamente. Y cuando nosotros vemos su página web, vemos que está llena de programación, ¿vale? Está llena de normalización. Vemos estelas por todos lados. Todas sus publicaciones incluyen estelas, normalización, 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 siempre. Toda su página web está decorada de estelas siempre. Esto también es de su página web. Podían elegir una foto mucho más bonita, un cielo azul, no. Eligieron esta, porque no son tontos. Y luego pone aquí esta noticia que dice: ENAIRE firma el plan local para la implantación del cielo único europeo. ¿Qué es el cielo único europeo? Nos vamos a Google, buscamos cielo único europeo, nos abrimos la página oficial y nos sale esto. Este es el cielo único europeo. Es el proyecto del Sindicato del Crimen de Naciones Unidas para unificar, bueno, pajas mentales que tienen ellos, pero que básicamente es la implantación de la ingeniería climática clandestina a nivel global, pasarla a ya no clandestina, directamente una manipulación del clima abierta, supuestamente para salvarnos del cambio climático que ellos mismos ya están provocando. Esta es su página web. Luego el símbolo de la Agenda 2030 de genocidas. Aquí vemos también de la página oficial del Cielo Único Europeo. Es que es un canteo, es un canteo. Es que lo peor es que no se esconden. Y nosotros, cuando ya empezamos a saber cómo funcionan un poquito las cosas, que tampoco hay, bastante sencillo, empezamos a verlo por todos lados. Claro, por eso dicen, no, es que estás loco. No, no estoy loco, es que está en todas partes. Es que lo estás viendo en todas partes. Lo ves en la tele, lo escuchas en la radio, lo ves por las calles, en los documentos, en los contratos, en todo estás viendo la información. Segunda finalidad de todo este circo, el negocio. Descubren en el Atlántico la reserva subterránea de agua dulce más grande en el mundo. Obviamente, si no llueve, entonces van a traer agua de allí. Imaginaos el negocio, la facturación que van a hacer estos sinvergüenzas. La única manera de combatir el cambio climático es subir mucho los impuestos. Venga, vamos a robar bien a la gente. Los pedos de las vacas bajo impuesto. Bruselas plantea que los gases de las reses acaben pagando impuestos. Sí, señor, venga, los pedos también. Hace poco dijeron algo también de las cabras, ¿no? Creo que del aliento, o de los eructos, creo que de las... Están locos. Las oportunidades del cambio climático. En Davos el cambio climático se vio como una oportunidad financiera y de negocios. La lucha contra el cambio climático podría suponer una oportunidad de negocio para los inversores. El precio de la cerveza podría triplicarse debido al calentamiento global. Aquí, algunos le dio un infarto ya. El FMI urge a los países a una gran subida de la tasa de carbono. El carbono, cuidadito, porque es la madre de todo el cordero, el carbono, ¿vale? Luego voy a comentaros algo del carbono. La primera guerra del cambio climático. El cambio climático ya está detrás de muchas guerras. Claro, obviamente a la industria armamentística le interesa muchísimo el cambio climático. El gobierno plantea aumentar los precios y tarifas del agua para fomentar el ahorro y recuperar todos los costes. Al final nos salvan saqueándonos. ¿No os habéis dado cuenta? Es saquearnos y sacarnos el dinero por todo, por nuestro bien. Da igual el pretexto, ¿no? Esto es muy interesante. Esto es una patente de semillas de Monsanto, para variar, Monsanto. Que están modificadas genéticamente para soportar el aluminio de trigo, para soportar el aluminio y la sequía. Se están preparando ya estos cabrones, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué al aluminio y a la sequía? ¿Por qué no a otra cosa? No, al aluminio y a la sequía. Vale. Cuando Monsanto hace algo, esto es como las empresas de seguros. Cuando la empresa de seguros haga algo, tú ya sabes por dónde van a ir los tiros. Bueno, esta es la patente y el rollo este, ¿no? Acción, reacción, solución. El mundo necesita geoingeniería y la geoingeniería necesita una gobernanza global. Gobernanza, cuando ellos dicen governing, es el gobierno único, ¿no? el nuevo orden mundial, ¿no? La geoingeniería llegará después de algún gran suceso como una gran ola de calor mortal. Me resulta un poco hortera, o sea, yo entiendo que me están manipulando, ¿no? Pero me parece hortera decir mortal. No seas tan amarillista, di ola de calor y ya está. Bueno, claro, en algún momento, además esto lo dice un genocida llamado David Cate, que es uno de los grandes ideólogos de la manipulación climática,
Y entonces, claro, ellos en algún momento, esperaros que pueden hacer eso, o sea, pueden meter una fumigada de 3 pares en algún país y entonces decir, chicos, esto no puede ser, 50 grados en no sé dónde, pues hay que empezar la geoingeniería. ¿Qué ocurre con el carbono? ¿Vale? ¿Por qué nos están sacando dinero a impuestos cada vez que comemos, que bebemos, que vestimos? Para todo estamos pagando impuestos al carbono. El desgobierno de España no hace más que entregar dinero por el tema del carbono. Bueno, Luis Pomar, un científico de los de verdad, un experto de los de verdad, dice: el CO2 no causa el calentamiento global. Vemos que hoy día hay un negocio muy pujante. ¿Qué cosa más curiosa? Se están vendiendo generadores de carbono. Se están vendiendo generadores de carbono porque han descubierto que estamos en mínimos históricos de carbono. Hay científicos, además veremos ahora uno que huyó del panel intergubernamental del cambio climático porque dijo que era una cueva de ladrones, ¿vale?, de estafadores. Se descubrió que el CO2 está en mínimos históricos y hay empresas que están vendiendo generadores de CO2 para invernaderos y para producciones agrícolas. Como podéis ver, con CO2 las plantas crecen mejor y el raquitismo que están sufriendo las plantas y los árboles actualmente en el mundo, en muchos países, es por déficit de CO2. Y esto está demostrado y esto no lo puede callar ni Dios, a no ser que censuren canales y no dejen que la gente entienda esto, ¿vale? Nos están mintiendo, el CO2 nunca ha estado más bajo en la humanidad. Y precisamente por eso quieren llegar a las emisiones cero, porque quieren provocar un colapso. Porque entonces vamos a ver, y cuando veamos los problemas que eso produce, van a decir, es que es el cambio climático. Hay que seguir quitando CO2 y cada vez va a empeorar. Es una pescadilla. Aparte, el CO2 es un negocio de 30.000 millones. Bueno, esta noticia es vieja, ya superó los 50.000 millones. Comercio de emisiones en el mundo. Es increíble lo que roban con el CO2. 57.300 millones. Esta noticia es antigua. Aquí está el feto este, inyectándole dinero Es increíble cómo nos roban y nos saquean. Es un dinosaurio. Sí, este es el virus. Fue aislado el virus. Vamos a ver a Jorge Alcaide. Durante las pruebas de corrección del libro, una de las más importantes agencias de corrección en España, Cálamo y Cran, se negó a corregir las pruebas simplemente porque sin haberlo leído, por el supuesto contenido de ese libro. Efectivamente, yo en el libro recojo incluso cartas de dimisión de algunos científicos muy importantes del panel del IPCC, del panel intergubernamental contra el cambio climático, que asqueados de la manipulación política que se ha hecho de sus datos, terminan por salirse del panel. Vale, este es el autor del libro de Mentiras del cambio climático y está denunciando cómo las mismas editoriales no le dejan, ¿no?, contar lo que tiene que contar. Bueno, este es Douglas Pollock. Douglas Pollock es muy importante para nosotros porque es uno de los científicos que se fue del panel intergubernamental del cambio climático, que son esos 4 científicos narcosatánicos que son los que están diciéndole a los medios de comunicación: no, hay que quitar el CO2, hay que cobrar más impuestos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Bueno, pues este hombre en su día se dio cuenta de que era una estafa, de que era un fraude, de que estaban estafando a la población con cifras infladas, cambiadas por parte de la NASA y de la NOAA, ¿vale? Y él se fue y desde entonces está dando conferencias por todo el mundo denunciando esto, ¿vale? Entonces aquí él va a borrar de un plumazo la creencia de que el CO2 es el origen del supuesto cambio climático. Estos señores, hombrecitos verdes que le llamo yo, le cambiaron convenientemente el nombre de calentamiento global a cambio climático, porque ya no vendía. Se le había parado el calentamiento global hacía 7 años. Esto fue el año 2004. La culpa del hombre. Y no hay tal cosa como que el hombre es el causante del calentamiento global o cambio climático. ¿Ha habido calentamiento global desde la era preindustrial? Sí. ¿El CO2 es un gas de efecto invernadero? Sí. Nadie puede desmentir eso. Tercero, ¿el hombre ha producido CO2 en la era industrial? Sí, efectivamente. Por lo tanto, el hombre es el culpable del calentamiento global, el cual está siendo y seguirá siendo catastrófico. Y es muy fácil creer en eso. Lo que pasa es que la gente común y corriente no lee entre líneas. Y cada uno de esos 4 postulados son absurdos.
¿no es cierto? Principalmente porque el CO2, como gas de efecto invernadero, que sí lo es una traza de gas en la atmósfera tan pequeña, tan despreciable, que hay menos CO2 en la atmósfera que impurezas en el cobre blister. Primero que nada. Segundo, el gas CO2 como gas de efecto invernadero es muy débil, es tremendamente débil y solamente absorbe calor en uno de sus 3 modos de vibración, que no los voy a pasar a explicar aquí porque es un poco más difícil, ¿ya? Pero le llaman el número del diablo, el periodo 666. Y tiene muy poca capacidad de absorción de calor comparado con otros gases, ¿ya?, como por ejemplo el metano o el vapor de agua. El metano es mucho más despreciable que el CO2 porque está presente en la atmósfera 223 veces menos concentración de metano comparado con el CO2. Y el vapor de agua es el que la lleva. El vapor de agua representa el 95% de todos los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y sin embargo, ese 3,6% de CO2, del cual el hombre, usando los mismos números de Naciones Unidas, representa el 4,3% de ese 3,6%, es el causante de este teórico calentamiento global que en inglés le dicen man-made global warming. Eso es un absurdo por donde se le quiera mirar, es decir, es como decir en esa película de Jurassic Park, creo, que el aleteo de una mariposa es capaz de causar un huracán en el Golfo de México. Para la gente común y corriente es muy fácil tragarse ese cuento y con eso abren felices sus billeteras para pagar impuestos para las regulaciones, los impuestos verdes, los impuestos específicos, y vamos pasando plata a las Naciones Unidas, el Green Climate Fund, y vamos destruyendo nuestra industria, produciendo cesantía, fuga de capitales, fuga industrial, y al final la miseria, la pobreza. Más claro no se puede decir, ¿a qué no? Clarísimo, ¿no? Vale. Es científicamente insostenible. Tengo que buscar, porque yo tengo una charla, una intervención que dio un gran científico en Estados Unidos en el Congreso, donde el tío dio una cantidad de datos y tiró por tierra todo el tema del CO2. Y bueno, le hicieron la vida imposible, no le escucharon, dijeron que estaba en contra del cambio climático, que esto y que lo otro, y bueno, es bestial porque realmente las cifras y los datos científicos los tenemos de nuestra parte, y sin embargo es como la televisión sigue diciendo siempre lo mismo y la gente no se entera, lamentablemente. Me llama mucho la atención lo que dijo del carbono. Yo no sé si vosotros sabéis que el CO2, el carbono, tiene 6 electrones, 6 protones y 6 neutrones. Eso es lo que acaba de decir el doctor, ¿no? Bueno, pues efectivamente, es una curiosidad que tiene el carbono. Y como nosotros estamos un poquito más avanzados, porque somos chalados conspiranoicos, y sabemos quiénes son ellos y cómo se comportan, y sabemos que son fetichistas, entonces sabemos que siempre utilizan una cierta simbología. Entonces, ¿para qué van a usar el metano? Mejor usa el carbono, que tiene tu número, eso que te gusta tanto, ¿vale? Otra cosa empírica que podéis comprobar vosotros mismos. Carbono. Bueno, aquí tenemos al brasero dándonos la brasa día y noche. Y aquí estamos a tiempo de frenar el calentamiento global del planeta. ¿La Tierra se está calentando? Sí. ¿Es responsable de la actividad humana? Sí. ¿Influyen más los cambios del Sol? No. ¿Esto ya ha pasado antes? No. ¿Aún estamos a tiempo? Sí. Bueno, yo he hecho una modificación del panel, es mi propuesta, ¿vale? Es esta, ¿vale? Entonces, a ver si nos quitamos de encima ya estos pesados. Hace más calor que en julio y agosto. Es que encima se lo pasan... Claro, están ganando dinero. Esta gente está ganando dinero. Mucho dinero. ¿Vale? Anda, que no ha llovido. Claro, la simbología del pastel, porque están en el pastel. Anda, que no ha llovido. Sí, ya te vas a enterar tú cuando todo esto se aclare. Rosalind Peterson es la directora ¿de qué era? De los programas, de agricultura, la responsable de agricultura en Estados Unidos, la ex, que ya murió hace unos años, en una charla, en una revisión, dijo unas cosas bastante comprometidas con respecto a todo esto, ¿no? Entonces vamos a ver lo que ella dijo. Esto es súper importante. Los programas experimentales de modificación climática apoyados por compañías, por el gobierno de Estados Unidos, y por los estados en todos los Estados Unidos,
están en marcha, hay más de 50 de ellos en operación a través de los Estados Unidos. Ninguno de estos programas que conozco a día de hoy, y todo esto está en registros públicos, están disponibles en cualquier momento con supervisión. Supervisión agrícola o supervisión pública. Estos programas impactan la agricultura. Y los programas en todo el mundo de las corporaciones internacionales están modificando nuestro clima todo el tiempo. Es increíble, ¿no? La ministra de Agricultura de Estados Unidos decir que se está manipulando el clima. Increíble. Y esto pasó sin pena ni gloria. Los medios de comunicación no dijeron nada. Solo nosotros lo ponemos de vez en cuando y nos cabreamos. Pero es que esto es increíble. Es increíble. De verdad, yo flipo. Por eso tengo estrés postraumático. Este tipo es el exdirector de cohetería de la NASA, ¿vale? Vais a ver lo que dice. Creo que hablo un poco rápido. Igual si lo intento doblar me pilla el tren. Vamos a ver. Es súper interesante. Y todo lo que tenemos que hacer es poner aerosoles en la estratosfera y mantenerlos ahí por años, años y años. Así que, por ejemplo, si utilizamos la tecnología existente, si utilizamos aeronaves, eso sería el equivalente a tomar una pequeña aerolínea y solo decir, tú no hagas nada más que no sea rociar aerosoles por las próximas 10 décadas. Va muy rápido. Bueno, el que pueda leer, que lea y ahora os lo resumo yo. The government's hostage. Well, this is not science fiction anymore. It really could work. Not to mention the distraction of spending cost and and again, arguments over the thermostat. Whose hands on the thermostat, right? Listen to the World Economic Forum. Every year they put out a risk assessment. Just a couple of weeks ago they put out a risk assessment and they listed 5 wild cards or X factors for the 21st century. Rogue geoengineering was one of those. This is The Economist and the business leaders worrying about somebody taking rogue action. Vale, básicamente lo que el director de cohetería de la NASA está revelando, este vídeo lo podéis ver en la página web de la NASA, ¿vale? Está abierto. Lo que está reconociendo, primero, que la geoingeniería existe, está más enterado que nuestro señorito de la EMET. Luego también está reconociendo que se puede hacer muy fácilmente, simplemente cogiendo una flota de aviones y decirles, tú no bajes nunca, tú estás fumigando día y noche, tú dedícate solo a eso. Y luego que hay un peligro de todo esto y es que algún señor con dinero quiera tener el termostato de la Tierra, ¿vale? Para decir, bueno, aquí llueve, aquí no, aquí vendemos, aquí no, aquí tenemos agricultura e invertimos, aquí no, ¿vale? Esto es lo que está reconociendo, es muy fuerte que lo reconozca, ¿vale? Fijaos qué cosa tan curiosa. La agencia EFE y el periódico 20 Minutos publicaron un reportaje que hablaba de una maravillosa estudio científico que habían hecho en los australianos, en niños, en unas islas creo que era del Pacífico, y el resultado de este estudio, de estos supuestos científicos, es que los niños relacionados con los efectos del cambio climático estaban padeciendo o van a padecer en futuro por el cambio climático deficiencias psíquicas. Primer punto, esto es un estudio científico. A mí me encantaría saber cómo el frío y el calor provocan deficiencias psíquicas, los metales sí. Defectos de nacimiento en niños, ¿vale? Defectos de nacimiento. El frío y el calor no provocan defectos de nacimiento. Asma, depresión, alergias, desórdenes cognitivos, pérdida de al menos 14 puntos en el coeficiente intelectual de los niños. El frío y el calor no dañan el coeficiente intelectual. ¿Qué demonios es esto? Los metales sí. Las patentes de metales sí. Pérdida de la capacidad del vocabulario en niños. Desconexión neuronal. Metales. Problemas de obesidad, aumento exponencial del autismo, trastornos mentales a partir de la adolescencia. Todo el mundo sabe que cuando se hacían los antiguos relojes, los relojeros, que utilizaban plomo para soldar, se volvían locos, o sea, acababan con problemas mentales. ¿Por qué? Porque descubrieron que el plomo inhalado un día tras otro, provocaba problemas mentales. Esto es lo que provoca los problemas mentales y la bajada de 14 puntos en el coeficiente intelectual de los niños. Están mintiendo, están fumigando. Cuando los niños hay una epidemia de autismo, que creo que ya hemos pasado de un niño cada 10.000 o 20, ¿cuánto era? Sí, un niño cada 10.000 a un niño cada 23. Es increíble. Es increíble. En 20 años. No se puede tapar el sol con un dedo.
Tenemos aquí a este señorito, Stephen Snyder, líder de climatología para la Universidad de Stanford, que ha dicho: necesitamos un amplio apoyo para estimular la fantasía del público. Para ello debemos ofrecer escenarios terroríficos, realizar declaraciones dramáticas y simples y no permitir demasiadas dudas. Cada uno de nosotros debe decidir dónde está el balance entre la efectividad y la honestidad. Grandísimo hijo de Putin. Este es el perfil del líder que nos está llevando a esta situación. Por eso vemos que la manipulación mediática es tan burda, tan grosera. Está diseñado para bajarnos el coeficiente intelectual, para que no entendamos. Aquí tengo, ya para terminar, tengo unos análisis para que veáis que esto es real, ¿vale? Tenemos aquí a un paciente que tiene en análisis de bario, que es terrible, es lo peor, tiene 103 microgramos, cuando la lectura normal es 15, es decir, debería tener 15, entre 0 y 15, y sin embargo tiene 103, ¿vale? Aquí tenemos otro, que es de un muchacho de 35 años, un voluntario, que en vez de tener 555 nanomoles de aluminio, que es un neurotóxico terrible, ¿vale? Eso es lo que provoca Parkinson y pérdida de memoria, en vez de tener 555 tiene 1851. Este chico, curiosamente, estas investigaciones las hicieron los muchachos de Cielos Limpios y se hicieron tratamientos con estos pacientes de quelación de metales, tierras diatomeas, MMS también, es un gran quelante. Bueno, hay varios, Soria Natural tiene un producto también, se llama Metalopes, unas pastillas, para quien quiera hacerlo de esa manera. O sea, hay muchas formas de deshacer los metales del organismo. Lo interesante es que estas personas, después de hacerse estos análisis y tratarse con estos quelantes de metales, volvían a los índices normales. Entonces, son metales, son patentes, y eso viene del aire, no viene de otro sitio. Esto es una paciente que dio en bario, cuando lo normal es entre 0 y 20, dio 153. El bario es radiactivo, es terrible. El bario es una fuente de enfermedades muy grande. En el programa de Julio García también hablamos del cadmio. El cadmio provoca los mismos síntomas que una gripe y, bueno, básicamente todo lo que hemos vivido en los últimos 2 años empezó con un ataque de manipulación climática. En eso hablo en el documental de Asesinados. Si podéis verlo, el documental de Asesinados, ahí hablo de eso y lo demuestro. Y bueno, por último aquí tenemos en aluminio una mujer de 30 años, cuando lo normal es 555 nanomoles, dio 1221. Estaba totalmente colapsada de metales. Efectivamente, llegará el día en que será preciso desenvainar la espada para afirmar que eso no son nubes, ¿vale? No son nubes, nos están mintiendo, nos están manipulando, nos están enfermando. Y tal y como hablé en una charla que di en Madrid este verano, hablé con 3 médicos que asistieron a la charla, ellos tienen bastante miedo también, bastante temor con este asunto porque se juegan sus trabajos, se muestran interés por esto. Y hablando con una de ellas me decía, claro, es que efectivamente si nosotros tratamos a nuestros pacientes que nos vienen con ese cuadro, ¿vale? Los tratamos como si fuera una enfermedad de origen patológico, patogénico, cuando realmente es una intoxicación química. Están químicamente intoxicados. El tratamiento es completamente distinto. Estamos matando a la gente. Es increíble. O sea, cuando un médico se da cuenta de esto, ya no vuelve a ver su profesión de la misma manera. Y esto va a ser un antes y un después. Por eso ahora tenemos que enfocarnos mucho en abrir la cabeza de médicos. Ellos son los que tienen que darse cuenta. Es que están matando a sus pacientes. Y no lo saben. No hay que tratarlos con medicamentos convencionales, no se trata de antibióticos, no se trata de virus, ni de bacterias, ni de nada. Se trata de toxicología, la gente está envenenada y esos síntomas son idénticos, ¿vale? Y esta gente responde a tratamientos de quelación de metales, responden muy bien, de hecho desaparecen los síntomas. Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueden cambiar el mundo, de hecho son los únicos que lo han logrado. Margaret Smith. Pues nada, tropilla. Muchas gracias.